Este es uno de los conceptos más difíciles de trabajar en matemáticas. Es un concepto altamente abstracto y que tiene unas implicaciones muy difíciles de imaginar. Sin embargo, podemos darle un tratamiento más, podemos accederlo con una cantidad de nociones, intuiciones, que luego nos van a servir para profundizarlo y cada vez lo vamos a ir manejando mejor. Entonces vamos a comenzar con este concepto. Este es el concepto de intervalos en R. ¿Okay? Esta es la manera que tenemos para denotar, ¿okay? Para señalar pues, que estamos en la recta real. Esta es la recta que contiene, podríamos decir, a todos los números. ¿Okay? Todos los números hasta ciertas condiciones. ¿De acuerdo? Miren esto. Fíjense todos los números organizados, ¿verdad? Empezando. Podemos decir que una parte, vamos a decirlo así, notable de la recta real sería este punto cero. En este caso, hacia la derecha y de manera convencional se desarrollan todos los números positivos ordenados y hacia la izquierda todos los números negativos ordenados también. Si uno se aleja, uno puede ver, en el caso que estamos usando, ¿no? Que es el de GeoGebra, podemos ver cómo ella se extiende infinitamente en las dos direcciones. Eso lo podemos ver, ¿verdad? De la misma manera, si uno recorre el camino contrario, uno puede ver cómo ella se profundiza, ¿verdad? En la dirección más pequeña que la unidad. Fíjense como en un momento la unidad desaparece a la vista y nos estamos adentrando en lo que serían el mundo de lo pequeñito, ¿no? El mundo de lo pequeñito, el mundo de las cantidades decimales menores que están entre -1 y 1, ¿verdad? Y fíjense todo lo... Ahora, esto es solo una aproximación. Esto que estamos viendo aquí de GeoGebra es solo una aproximación visual que nos permite intuir. Todos los números no van a poder ser vistos. No vamos a poder ver todos los números de la recta real. ¿Ok? De ninguna manera. Son tanto infinitos hacia los extremos como infinitos hacia adentro. Y podemos nombrar una propiedad que es casi imposible de entender, que se llama la propiedad de la densidad. Entre dos puntos en la recta real siempre hay uno. Eso nos dice que si hiciésemos un material, ¿verdad? Si hiciésemos un material que se comporta como la recta real, sería un material extremadamente elástico y nunca perdería esa elasticidad. Uno podría estirarlo y estirarlo y estirarlo e ir a cualquier punto de él infinitamente. ¿De acuerdo? Eso es algo interesante, de verdad. Entonces, la idea de los intervalos en la recta real obedece al siguiente principio. El principio sería cómo ordenar, ¿verdad? Cómo ordenar o cómo considerar en principio este, porque los intervalos nos van a servir para describir ámbitos de posibilidad numérica, ¿ok? De dónde hasta dónde, qué valores son permitidos en determinadas circunstancias. Por ejemplo, en las carreras que ustedes siguen, hay por ejemplo, ejemplos cotidianos muy potentes. La temperatura permitida de determinado artefacto está entre 2 grados y 8 grados centígrados. Entonces ya ahí tenemos una denominación de intervalo. O por ejemplo, una velocidad que se considera segura en el recorrido de nuestras calles y avenidas es menor o igual a 80 kilómetros por hora. ¿Ok? El tiempo de respuesta de un determinado mecanismo de seguridad es mayor que cero y menor que, qué sé yo, 1,5 segundos, ¿no? Una concentración aceptable de determinado compuesto, ¿verdad? Es de, está entre 3% y 5%. O la longitud de una pieza como componente mecánico es menor que 10 centímetros, o al menos 10 centímetros. Ahí estamos hablando de intervalos. Entonces lo que estamos buscando es determinar todos los números que cumplen cierta condición. Esa es la idea del intervalo. ¿De acuerdo? Ahora, hay una forma de representarlos. Vamos a ver cómo representarlo. Entonces, los intervalos son básicamente
segmentos, segmentos de recta. ¿Ok? Esto quiere decir, al ser segmentos, son pedazos en los que la recta real podemos picarlo, ¿verdad? Podemos segmentarlo, hablando redundantemente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar de la forma general de un intervalo. Forma general de un intervalo. Entonces, podemos decir que la forma general de un intervalo es, primero que nada, determinar sus extremos. Entonces, podría ser A y B serían los extremos. Estos A y B, por supuesto, son números reales. Y hay en el medio lo que vendría siendo el contenido de ese intervalo. El contenido de ese intervalo. ¿Ok? Entonces podemos decir, por ejemplo, podríamos hablar de los números o valores entre A y B. Ahora, en muchas circunstancias hay que aclarar si el A se incluye, se considera parte del intervalo, o si no, y lo mismo con B. ¿Okay? Entonces aquí se nos va a generar una necesidad simbólica. Cuando yo tengo los intervalos, y me refiero a los números entre A y B, dependiendo de si A y B están incorporados, yo voy a tener una forma de representación. Entonces vamos a poner aquí, vamos a ir con unos ejemplos. Yo creo que nada explica mejor a veces que un buen ejemplo. Ejemplos. Entonces supónganse que tenemos una expresión como esta. Bueno, aquí ejemplo 1. Tenemos, vamos a poner números en vez de letras. Supónganse que tengo 2, 5. Y ya estamos viendo más o menos cómo sería la representación, ¿verdad?, de un intervalo. Entonces voy a tener a primera vista un signo de agrupación, dos valores a lo interno separados de una coma, o puede ser separados con una punto y coma dependiendo del contexto. ¿Okay? Y esta primera forma de representación la vamos a relacionar con, lo voy aquí a representar de forma gráfica, ¿okay? Se va a representar con justamente el trozo de la recta real, ¿verdad? Cuidado que voy a hacer aquí un pequeño detalle. Vamos a modificar esto. Trazo parcial, vamos de nuevo y echamos para atrás. Entonces yo puedo agarrar acá, borrar un pedacito y otro pedacito acá. ¿Por qué? Porque según la notación que estoy usando, aquí en este agujerito estaría 2 y aquí en este agujerito estaría 5. Ahora, ¿por qué un agujerito acá? Bueno, porque esta primera notación me dice que 2 y 5 no están incluidos en el conjunto. Entonces, si consideramos el primer caso, donde no se incluyen los extremos, tenemos lo que se llama un intervalo abierto. Y el intervalo va a ser justamente, no los extremos, sino justamente todos los números entre esos dos extremos, entre esos dos puntos. Vamos a ponerlo aquí lo más cercano a 5. ¿De acuerdo? Lo podemos expresar así. Hay otras personas, otra notación es ponerle una rayita, como diciendo, todo este recorrido rayado son de los números entre 2 y 5. Como no podemos saber cuál es el siguiente número después de 2, porque, repito, como les dije antes, la recta real es densa, cualquier número que seleccionemos como el que viene después de 2 vendría uno entre ellos dos. Entonces es imposible decir el primer número después de 2 y el último número antes de 5. Entonces lo que hacemos es definirlo a partir de los extremos que no se incluyen. Ojo con eso, ¿ok? Este sería entonces el caso de un intervalo abierto. ¿Ok? Esto es un intervalo abierto. Muy bien. Vamos con un segundo ejemplo. ¿Ok?
que vendría siendo un segundo caso a generalizar. ¿Qué pasa si yo incluyo a los extremos? Vamos a poner este acá, menos 1 y 7. Esto representaría en la recta real, ¿verdad? Ya aquí no voy a borrar, sino que voy a hacer todo lo contrario. Voy a poner este puntito que está acá y este puntito que está acá. Van a representar, vamos a hacerlo mejor con el, vamos a hacerlo así. Sería este punto que está acá y este punto que está acá representarían menos 1 y 7. Ahora fíjense que a diferencia de la representación anterior, no uso un agujerito o un punto vacío, sino un punto relleno. ¿Lo ven? Esto quiere decir que menos 1 y 7 sí pertenecen al intervalo. Entonces, el intervalo por supuesto también consta de estos números en el intermedio. Si lo rellenamos, entonces serían los puntitos rellenados, ¿verdad? Y aquí este segmento de recta rayado. ¿Lo ven? Esto es lo que nos va a representar es un intervalo cerrado. ¿Ok? ¿De acuerdo? Intervalo cerrado. Intervalo cerrado. ¿De acuerdo? Un intervalo cerrado. ¿Ok? Perfecto. Entonces fíjense que tenemos estos dos casos. Ahora, hay casos intermedios. Entre estos dos casos, hay casos que podría decirse que son casos que podrían estar en el medio de estas dos definiciones. Vamos a ponerlos acá y sería el tercero de estos casos sería, supónganse, podría ser abierto en 0, cerrado en 2, o podría ser, cuarto caso, cerrado en menos 5 y abierto en un medio, por ejemplo. Bueno, esta representación lo que hace es combinar, ¿verdad? Las formas representativas anteriores. Tengo aquí una primera recta, otra primera recta. En el primero, ¿verdad? Lo que va a estar abierto es el primer extremo. En el segundo va a estar abierto el segundo extremo. ¿Okay? Ahora aquí sería un circulito abierto donde va el 0 y tendríamos un puntito cerrado donde va el 2. Rellenamos esto y ahí tenemos nuestro intervalo. Ahora aquí sería relleno en menos 5 y abierto o vacío en un medio. Y aquí tendríamos nuestro otro intervalo. Estos dos tipos de intervalos los vamos a llamar intervalos semi cerrados. O podría ser semiabierto. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hay dos tipos de intervalos, dos variantes de intervalos. Podríamos decir que hay cuatro, pero que vienen principalmente de dos ideas, ¿ok? De dos nociones. Yo los voy a poner acá como ejemplos 5 y 6. Voy a poner aquí. Podría ser de esta manera. Sería, pensémoslo así, desde menos infinito hasta un número, supóngase que es 3, abierto, o desde menos infinito hasta un número, vamos a poner aquí un quinto, cerrado. Estos intervalos, ¿cómo se representan? Así. El primero sería, fíjense que aquí está abierto, si se dan cuenta, fíjense como aquí está abierto, ¿verdad? Eso quiere decir, cuando tenemos el infinito, estos son intervalos semi-infinitos, ¿verdad? Cuando tenemos el infinito, como lo tenemos acá,
no se podría poner encerrado, no puedes incluirlo al infinito a menos que estés... eh, hay ciertas formas de entender a la recta real en la que tú puedes trabajar al infinito como un valor, pero no es el caso. En nuestro caso el infinito no es un valor. ¿Okay? Entonces, ¿cómo representar esto? Bueno, lo único que hacemos acá es dejamos abierto en el punto 3 y vamos a considerar todos los valores hasta el menos infinito. O si tenemos, por ejemplo, el que, el que sigue, supónganse que este punto acá, perdón, aquí no hay que cerrar acá. Aquí lo que tenemos que hacer es abrir un puntito, dejar el puntito cerrado, perdón. Si esto fuese un quinto, ¿verdad? Serían todos los números antes de un quinto. Y esto involucra, pues, toda esa semirrecta que se extiende hasta menos infinito. ¿De acuerdo? Estos son intervalos semi-infinitos. ¿Okay? Considéralo de esta manera. Y hay, por supuesto, la contraparte. Es decir, los intervalos que se extienden hacia el infinito, pero en la dirección contraria. Serían 7, supónganse que tenemos abierto en menos 2 hasta infinito. Hay gente que pone el más, yo lo pongo así sin el más, lo dejo por defecto. Y sería el octavo, podría ser, perdón, sería cerrado en, supónganse, 7 tercios hasta infinito. Entonces tendríamos aquí una representación de este tipo. El primero, el segundo, sería entonces con, ¿verdad? El primero sería con el valor abierto acá, en menos 2, y se va a desarrollar todo hasta el infinito. Y en el caso siguiente, el caso 8, sería cerrado en 7 tercios, ¿verdad? Hasta infinito. Entonces fíjense cómo estos serían también intervalos semi-infinitos. Pero que serían un tipo distinto, ¿verdad? Fíjense que estas serían en principio los casos más importantes y básicos de intervalo. ¿Okay? El abierto, cerrado, los semiabiertos o semicerrados, dependiendo de, ¿no? de cómo uno lo diga y ¿no? y lo considere, y los semi-infinitos. Ahora, hay otro tipo de intervalos que tienen que ver con, yo diría, los podemos llamar así como que extremos de la representación. Pero vamos a ponerlo acá como un caso 9. Voy a poner aquí un caso 9, ¿ok? Que sería una forma, si se quiere, extraña de intervalo. Podemos ver otras, pero yo voy a dejar este acá como diciendo, bueno, esto es una forma extraña de intervalo, sin embargo es un intervalo en sí. No es un pedazo de la recta, sino un valor de la recta. O un valor, vamos a ponerlo así, puede ser, por ejemplo, si lo pongo de esta manera, es cuando quiero representar puntos discretos de la recta real. ¿Cómo se representa eso? Bueno, aquí estaría el punto 2, el punto 3 y el punto 5. Entonces, para yo representar intervalos discretos, es decir, que tienen elementos totalmente numerables, ¿verdad? Pueden ser, esto sería un intervalo discreto, intervalo discreto, ¿verdad?
Discreto en el sentido de lo contrario a continuo. Esto es un intervalo continuo. Esto es un intervalo discreto. ¿Ok? Intervalo discreto finito. Y tenemos intervalos discretos infinitos. ¿Cómo sería? Sería así. ¿Cómo se representaría eso? Bueno, sería una secuencia de puntos sobre los positivos, los enteros positivos, los naturales. ¿No? Esto sería un intervalo discreto infinito. ¿Ok? Entonces fíjense como aquí tenemos ahora sí, tenemos la representación de los principales tipos de intervalo. ¿Ok? 10 tipos de intervalo. ¿De acuerdo? Entonces esto en principio tiene que ver con la definición más básica de intervalo. ¿Ok? Esta es la noción que necesito que manejen a la hora de resolver unos problemas. En el próximo video vamos a resolver algunos problemas.